la escritura que tenemos primeramente es ahí en Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Dice la palabra del Señor, acá está ya en la pantalla para que los que no tengan Biblia puede estarlo mirando en el nombre del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que vayamos ahora allá a Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Allá en el capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero leer otra vez esta parte. Le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Les invito a que oremos en el nombre del Señor y digámosle al Señor que Él se glorifique dando una palabra a nuestra vida. Nosotros como humanos requerimos, tenemos mucha necesidad de que Dios hable a nuestro corazón. Bendito Padre, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti con temor y temblor, reconociendo tu grandeza, tu majestad. Señor, resplandezca tu luz sobre este lugar en esta hora. Que tu Espíritu Santo comience a moverse aquí poderosamente, Señor. Queremos salir de aquí con nuevas experiencias, con nuevas expectativas. Cuando tú desciendes para hacer cosas grandes. Cuando tú desciendes, Señor, es para manifestar tu gloria de una manera sobrenatural. Señor, bienvenido seas. Aleluya. Mira, nosotros solamente miramos lo superficial, lo de fuera, pero tú miras el corazón, Señor. Tú miras lo que hay dentro, Padre. Y tú que conoces la necesidad que puede venir cargando tu hijo, tu hija, esa necesidad que puede venir cargando hoy nuestros amigos, tú habla al corazón. Tú trae una palabra, Señor. Yo solamente quiero ser el vaso que uses para ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos la gloria. ¿Por qué no sonríe con su hermano? Dígale: bienvenido, mi hermano. Bienvenida, mi hermana, a este lugar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Qué privilegio
mirarnos, encontrarnos en este lugar y todos juntos exaltar y glorificar el nombre del Señor. El privilegio de estar dentro del plan de Dios para salvación. El privilegio de estar dentro del plan de Dios para salvación. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Hablamos que en realidad estar dentro de ese plan de salvación de Dios es hablar dentro de un proyecto de Dios. Aquí en Romanos es un proyecto y en lo que vamos a estar hablando es de conocer, es predestinar, es llamar, es santificar y glorificar. En esto concierne el plan de Dios para aquel que Él llama. El llamamiento de Dios es muy personal. Y en ese plan, hermano, de Dios, o en ese propósito de Dios, no hay segunda ni terceras personas. Es Dios directamente tratando con la persona que Él quiere tratar, que Él quiere salvar. Bendito sea el nombre del Señor. En esta escritura que miramos de Hechos de los Apóstoles, específicamente en Hechos 9, verso 1 al 6, el llamado de Dios es muy personal, hermano, porque aquí tenemos el ejemplo de aquel perseguidor de los cristianos, es decir, de Saulo de Tarso. Dice la escritura que yendo en camino a Damasco, lo vemos que iba buscando cristianos, respirando, hermanos, amenazas y muertes contra ellos. Iba dispuesto a hallarlos, encarcelarlos y hacerles el mayor daño posible. Saulo iba, yo quiero que escuche esto, Saulo iba acompañado de otros varones, de otros hombres, pero de pronto le ocurrió algo muy impactante. El verso 3 dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Alabado sea el Señor. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Saulo de pronto se miró rodeado, vamos a decir así, de esa manera, de este círculo de luz del cielo. No era un círculo de luz cualquiera lo que estaba alumbrándolo. Él estaba dentro, muy especialmente dentro de ese círculo. Escucha, dentro de ese círculo algo sobrenatural ocurrió para él. ¿Qué ocurrió estando dentro de este círculo de luz? Una voz le habló por su nombre. ¿Te imaginas lo impactante? Que a un ser humano tan pequeño, tan insignificante, aleluya, una voz del cielo, la misma voz de Dios, le hable directamente. Escuchó su nombre, alabado sea el Señor, y le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alabado sea el Señor. Dentro de ese círculo, Saulo fue confrontado consigo mismo. Alabado sea el Señor, en todas sus ideas que él tenía, en su manera de creer. Dentro de ese círculo tuvo que ser derribado a tierra, hermano, con todo y su valentía, porque era un hombre valiente y la descargaba sobre los cristianos. Fue derribado al cielo dentro de ese resplandor, o de ese círculo de luz del cielo. Fue derribado con todo y su religiosidad, porque la Biblia lo describe como un hombre religioso, hermano, a su manera. No digo que sea malo tener una religión. El problema de este varón es que era un fanático tremendo. Una persona que se convierte en fanática es capaz de herir, es capaz de matar, es capaz de hacer daño a los que no creen de la misma manera como él. Y este hombre, de tal manera que se ensañaba
directamente con los que predicaban el nombre de Jesucristo. Déjame decirte que regularmente a través de todos los tiempos ha habido mucha gente, hermano, que se levanta, hermanos, en contra del nombre de Jesucristo. Pero yo quiero hacerte notar hoy que el nombre de Jesucristo es lo máximo, es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo se sujetan los demonios. En el nombre de Jesucristo hay sanidad. En el nombre de Jesucristo hay salvación. Dichoso aquel que es llamado por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor Jesucristo? Aleluya. Dichoso el momento cuando el Señor llegó a tu vida. Yo quiero que le des un aplauso fuerte para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Y es que él creía que en ese modo de creer, en esa religión, él pensaba que estaba bien, que estaba dentro de la verdad. Incluso pensaba que hacerles daño a los que predicaban el nombre de Jesucristo era como rendirle culto a Dios. Pero en el momento que se da ese encuentro con Jesús, que se mira dentro de ese círculo de luz del cielo, le iluminó y se dio cuenta que nada que ver con los propósitos de Dios, que estaba fuera de serie, fuera de los propósitos de Dios. La manera que él creía, se dio cuenta que era un creer erróneo, Padre Cristo. Hermano, dentro de ese círculo de Dios, hermano, ocurrió algo tremendo. Sus influencias, sus cartas de los gobernantes y de los sumos sacerdotes, hermano, cayó por tierra. Alabado sea el Señor. Dentro de ese círculo de luz del cielo tuvo que ser tratado su orgullo, su ego, ese yo, Padre Cristo, a grado de decir: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Escucha, toda persona, por contraria que sea, por dura que sea, incluso por enemiga que sea del nombre de Jesús, cuando Dios desciende y lo rodea dentro de ese círculo divino, por dura que sea, hermano, va a ocurrir algo en su vida. Va a ocurrir algo sobrenatural en esa persona. Repito, pero este llamado de Dios es muy personal con aquel que Él quiere llamar. Dichosa la persona en la que el Señor pone sus ojos de misericordia y extiende sus brazos para rescatarla y salvarla. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que iban, mire el verso 7 para que nos demos cuenta que es muy personal. Dice el verso 7 que los que iban con él oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Sin embargo, aunque oyeron la voz, pero como no estaban dentro del círculo de ese resplandor del cielo, nada ocurrió en ellos, nada pasó en ellos. Bien dice el Señor en la palabra, alabado sea el Señor. Yo tendré misericordia, dice Dios, del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre. Y también dice, aleluya, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Todo aquel que está dentro de los planes de los planes de Dios, en un momento dado, Dios trata con él. Claro, Dios tiene su tiempo para hablar, para tratar con la persona. Bendito sea el Señor. En realidad, para los hermanos de ese tiempo, para los cristianos que vivían en ese tiempo, Saulo de Tarso era un inalcanzable. Todos le tenían miedo a encontrarse con él. Oh, quien quería encontrarse tenía una fama tremenda de contrario. Hermano, Saulo de Tarso tenía
una fama, se hizo muy famoso de que era un hombre malo, un hombre que hermano, respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, de tal manera que todos le sacaban la vuelta. Todos le tenían miedo a encontrarse con él. Nadie, pero nadie podía imaginarse que Saulo de Tarso estaba dentro de los planes y de los propósitos de Dios para salvación. Alabado sea el Señor. Ya quiero hacer una aclaración. Dios no lo estaba llamando por lo que en ese momento era Saulo de Tarso. Más bien, el Señor ya estaba mirando en lo que lo iba a convertir. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, no nos llamó porque nos estábamos comportando bien. No nos llamó porque era de lo mejor que habíamos, Padre Cristo, hermano, sino que Él miró en qué nos iba a convertir posteriormente. Si usted se compara con lo que ahora es y lo que era antes, se da cuenta que nada que ver. Alabado sea Cristo. A lo mejor tiene fotos ahí, o tiene recuerdos de cuando usted andaba allá. A lo mejor en borracheras, a lo mejor en otras cuestiones del mundo, en diversiones malsanas. Pero ahora, alabado sea el Señor, como hijo de Dios, tiene una nueva vida, un vocabulario nuevo. Alabado sea el Señor. Tiene una familia convertida en Cristo, hermanos en Cristo, con quien convive. Un lenguaje nuevo. Alabado sea el Señor. Yo no sé si quiera dar un aplauso al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Repito esta palabra. El Señor ya estaba mirando, hermano, a ese perseguidor de los cristianos. Ya estaba mirando que lo iba a convertir en algo nuevo. Él ya tenía un plan para él. Hechos 9:15. Hermano, el Señor le dijo a Ananías, porque él preparó el terreno. Una vez que ya se encontró con Ananías en su peor momento, cuando se encontró con Saulo, hermano, iba, hermano, ya flotándose las manos para agarrar a los cristianos y hacerles ese daño. Qué tremendo que justo en ese momento, hermano, él se proyectó encontrarse con ese varón tremendo. Hermano, regularmente el encuentro que el humano tiene con Dios se da cuando andamos en lo peor, Padre Cristo. Hermano, me viene a la mente un hermano que yo aprecié mucho, hermano Angelito Hernández, de por acá de San Isidro. Él me platicó una vez el testimonio de él. Ese varón, sus padres se convirtieron al evangelio, hermano, y él escuchaba. Él era un joven y él platica que él conocía de la Biblia, conocía de las escrituras, pero no quería dar su brazo a torcer, como se dice por ahí. Él quería andar en las cosas del mundo. Y sabe la experiencia que tuvo él. Platica que en aquellos bailes que había, muy oscuro, con música por ahí, yo creo que de viento, andando bailando por ahí con la bailadora en pleno baile, le vino un pensamiento muy profundo. Oh, si el Señor viene, yo me voy a quedar. Y dice que le llegó tan profundo en ese momento y aventó a la bailadora y salió corriendo. Hermano, él salió tocado porque mira en qué momento se encontró con Dios. Una experiencia que marcó su vida. Y mira qué curioso, en qué momento tuvo un encuentro con Dios. Cada uno de nosotros tenemos la experiencia en qué momento nos encontró Dios, Padre Cristo, y en qué condiciones estábamos. Padre Cristo, hermano, que nunca se te olvide que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Recuérdala siempre, porque alguien que olvida está propenso a regresar. Hermano, está propenso a tirar la toalla. Cuando tú recuerdes, si tú recuerdas constantemente la maravilla que hizo Dios en tu vida, de dónde te sacó Dios, eso te va a dar firmeza cada día.
Eso te va a hacer pensar: jamás voy a regresar al pasado, jamás voy a comer algarrobas del mundo, ahora que disfruto en la mesa del Rey. Dele un aplauso fuerte para el Señor. Y bueno, Ananías, de pronto va, el Señor le habla y le dice: ve a orar, y le da la dirección donde estaba ese Saulo de Tarso. Pero ¿qué dice, Señor? Ve, ora por él, le dijo. Ve, ora por él. Pero le da una palabra muy importante: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento escogido me es como diciéndole: no te preocupes, tú lo conociste o tiene fama de muy bravo, de muy malo, pero ve, porque yo ya traté con él. Ve, porque ya su corazón de piedra lo convertí en un corazón de carne. Y es que eso es lo que sucede cuando alguien se encuentra con Dios. Te transforma, te convierte en algo diferente. Padre Cristo, como diciendo: ya no tengas temor a acercarte a él. Ese león ya está convertido en un corderito. Esa es la obra de Dios que realiza en nosotros, Padre Cristo. Dele aplausos al Rey. Mira cómo es el Señor. El Señor, desde antes de llamarlo, ya lo miraba, hermanos. A ese hombre encarnizado ya lo veía. Un gran predicador, valiente por la causa suya. Hermano, ya lo miraba como un gran misionero, que él lo iba a convertir para recorriera. Porque, por cierto, Saulo, convertido en el apóstol Pablo, fue uno de los más grandes misioneros, o de los primeros misioneros que recorrían en Roma y así en muchos lugares, Padre Cristo. En San Juan, yo quiero que mire, hay una escritura en San Juan 1:4. Tenemos el ejemplo de Natanael. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, es decir, a Jesús, hijo de José y de Nazaret. Verso 46, escucha esto. Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Pero mira lo que dice el verso 48. Jesús le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Escucha esta palabra. Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Verdad que Felipe le fue y le dio testimonio a Natanael? Hermano, le dijo de ese varón. Y para Natanael, hermano, pues era algo que por el momento él no podía imaginarse que de Nazaret hubiera salido algo bueno. Y por eso lo expresa: de Nazaret puede salir algo bueno, hermano. Y Felipe solamente le dijo: ven y ve. Pero esta palabra es impactante cuando Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Alabado sea el Señor. Mira, Natanael todavía no se daba cuenta que él ya estaba dentro de los planes de Dios para salvación. Natanael jamás podía imaginarse que el Señor ya lo estaba mirando ahí donde estaba, debajo de la higuera. Hermano, te quiero decir que desde antes que tú estuvieras aquí, desde antes que alguien te invitara a la iglesia, desde antes
que tú tuvieras la inquietud de venir aquí. Dios ya te estaba mirando ahí donde estabas. Ahí Dios te miró desde que estabas ahí, ahogado de vino. Desde que estabas ahí cargando una depresión. Desde que estabas ahí atormentado por una enfermedad. Desde que estabas ahí cuando ya no hallabas la puerta. Desde ahí ya Dios te estaba mirando, Padre Cristo. Alabado sea el Señor. De modo que cuando alguien te invitó, cuando viniste por primera vez a la iglesia, el Señor ya te estaba invitando. El Señor ya te estaba llamando. Yo no sé cuántos quieren un aplauso al Señor. Romanos 8, 28 al 30. Es evidente a través de esta escritura mirar cómo en lo concerniente a la salvación es todo un proyecto de Dios. Pues en el verso 29 dice, porque a los que antes conoció. Pero hay que remontarnos a ese, ¿cuándo fue ese antes? Antes de la fundación del mundo. Dios te conoció, mi hermano. A ti que estás aquí, no es una obra de la casualidad que hoy te hayas incluido a un pueblo que antes considerabas como loco, como algo fuera de lo normal. Jamás te imaginabas estar aquí. Aleluya. Pero es que el Señor desde mucho antes te conoció, desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 verso 4 dice, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Yo no sé cuántos se gozan, pero en lo personal, hermano, yo me siento muy agradecido con Dios. Porque desde antes que yo naciera, desde antes de la eternidad, hermano, Él ya me tenía escogido para esto. Porque a los que antes conoció, mira, hay una palabra que dice que a estos predestinó. ¿Qué es predestinar? Elegir Dios desde la eternidad a los que han de ser salvos por su gracia. Elegir Dios o los que Dios elige desde la eternidad a los que han de ser salvos por su gracia. También tiene que ver destinar anticipadamente una cosa para un fin. Hermano, Dios en su proyecto nos eligió. Bendito sea el Señor. Aleluya. Desde la eternidad Dios dijo, yo, hermano, tú ya estabas dentro del proyecto de Dios desde mucho antes que existiéramos. Hermano, Dios ya nos tenía elegidos. Quiere decir que no es una obra de la casualidad que estés aquí. Dios te miró con ojos de misericordia. Dichoso aquel que está dentro de los planes de Dios. A nuestros amigos que están siendo llamados, hermano, que están en un proceso, hermano, porque enseguida vamos a mirar cómo a los que están predestinados viene un paso siguiente que es precisamente, yo lo considero como muy importante, hermano, porque dice que a los que predestinó, a estos también llamó. El momento del llamamiento es un momento muy especial. Yo no sé si quiero dar aplausos al Señor. Por eso decimos que vale la pena pensar o hacer notar que aquel que desde antes de existir ya es conocido por Dios. Hermano, aun cuando anticipadamente ya Dios tenía elegido para salvación, no significa, hermano, quiero hacer una aclaración, que aun cuando ya anticipadamente Dios nos tenía destinados, elegidos para salvación, no significa que desde antes de nacer ya
o ya naciendo, ya cuando nacimos, no quiere decir que ya marcáramos la diferencia en los demás. O sea que ya nos portáramos mejor que los demás. A veces hasta parece ser peor. Mientras no se da el momento del llamamiento, vivimos una vida desenfrenada. Antes de que se dé el paso del llamamiento, hermano, algunos llegan a tocar fondo en los vicios, en las drogas, en el pecado. Estamos mencionando vivir esa vida desenfrenada en el pecado. Bien pudiéramos preguntarnos, entonces, ¿en qué momento surge algún cambio en estos? Cuando se da el momento del llamamiento. Mientras no se da ese momento del llamamiento, nada bueno ocurre en la persona. Sin embargo, llegado ese momento, el tiempo, porque quiero hacer notar que aunque ya estamos, hermano, dentro del proyecto de Dios para salvación, estimados hermanos, Dios tiene su tiempo para cada individuo. Dios sabe cuándo. Alabado sea el Señor. Y cuando se da ese momento de que Dios lo llama, aleluya, Dios va a mover lo que sea. Bendito sea el Señor. No importa la condición tan baja y pecaminosa en la que éste se encuentre. Escucha lo que voy a decir. Dios sabe cómo sacarlo de ahí. Me gustaría que tú te remontes cuando se dio el llamamiento, que Dios llegó a tu vida. Hermano, yo no sé cuántos se acuerdan en qué condiciones los halló el Señor. ¿Y qué movió el Señor para sacarte de ahí, para su encuentro? Dios sabe cómo hacer las cosas. De alguien Dios se va a valer como mensajero para que vaya y lo busque. Alabado sea el Señor. Porque Dios tiene sus mensajeros. A través de todos los tiempos, Dios ha levantado líderes. Dios ha levantado hombres y mujeres que sean el instrumento para que vayan, alabado sea el Señor, como instrumentos para que a través de ellos Dios hacer ese llamado para salvación. Alabado sea Cristo. Así es que, hermano líder, siéntase dichoso ahí en la célula, porque Dios lo ha llamado ahí. Dios lo tiene ahí para que sea fuente de bendición ahí en la célula, para que comparta la palabra, porque ahí en la célula es un campo de restauración donde en muchos casos los tiempos de Dios se cumplen para que almas sean salvas. Gloria al nombre del Señor. Hermano, qué importante, nosotros estamos aquí como resultado de ello, paz de Cristo. Y hermano, en el momento de llamamiento, donde el hombre se encuentra con Dios, o es donde el hombre se encuentra con Dios, creo que cada uno de los que estamos aquí recordamos el momento en el que el Señor nos llamó, la experiencia que vivimos. Alabado sea el Señor. Podrá haber cosas que se nos olviden, porque como humanos somos muy olvidadizos, pero creo que no podemos olvidar la experiencia que vivimos, en que nos impactó. Seguramente hasta tenemos muy marcado cuando el líder, cuando el ministro, cuando estaba soltando esa palabra. Quizás hasta se nos quedó muy marcado en nuestra mente el movimiento de sus labios, que estaba pronunciando esa palabra, que estaba, hermano, llenando nuestro ser, nuestro corazón, que nos hizo llorar. Padre Cristo, alabado sea el Señor. Tenemos muy presente qué hizo Dios para impactarnos. ¿Algún canto, hermano? Porque cada uno tenemos nuestra propia experiencia. Alguien cantó y quizás
No porque quien cantó ese canto tuviera o fuera excelente para cantar ese canto. No, sino aún en su humildad, quizás no muy bien afinado para cantar, pero lo que estaba fluyendo de su interior, esa unción con ese canto, esa... Alabado sea el Rey. Yo no sé si quiera dar un aplauso al Señor. Alguien podrá tener, hermano, muy marcado ese sueño. A través de un sueño Dios trató contigo, hermano, o a través de alguna escritura que nos llegó profundamente. A veces dicho llamamiento se da cuando más descarriamos andamos, era lo que mencionábamos, cuando más desenfrenadamente vivimos. Por ese encuentro, pero ese encuentro con Dios se da, hermano, en ese encuentro se da un parteaguas en nuestra vida. Vivíamos de una manera, pero se da un parteaguas porque antes del llamamiento se tiene un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón insensible. Pero en el momento del llamamiento, Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible que puede derramar sus lágrimas, que puede caer de rodillas, que puede ser alguien, hermano, que como dice el hermano Chío, trae el gozo a flor de piel, Padre Cristo. Yo no sé si quiero un aplauso al Señor en esta hora. Vivimos esa transformación en nuestra vida. Vivimos, hermano, y es una transformación en todos los aspectos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y de ser. En otras palabras, iniciamos una vida nueva. Alabado sea el Señor. Fíjate en Saulo de Tarso, en qué momento se encontró con Jesús, cuando iba determinado a hacer el peor daño a los cristianos. Pero después del llamamiento entra en el proceso de santificación. Quiero decirte que decíamos que el momento impactante para nosotros que estábamos dentro del proyecto de Dios, aunque Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, aunque estábamos predestinados para salvación, el momento impactante es cuando tenemos el llamamiento, cuando Dios nos llama directamente, que trata con nosotros. Y entonces a partir de ahí entramos en el siguiente proceso o en el siguiente plan de Dios para nosotros. ¿Cuál es? Dice que a los que antes a los que llamó también los justificó. O sea, entramos en un proceso, hermano, de santificación. ¿Cuántos le alaban al Señor? Alabado sea el Señor. Y hermano, esto tiene que ver con apartado. Cuando hablamos de justificar o nos justificó, hermano, esto quiere decir que nos toma, gloria al Señor, de esa situación pecaminosa y nos pone aparte. La santificación no se da instantáneamente. La santificación no es automática. La santificación no es como arte de magia, Padre Cristo. Hay una serie de cosas que contribuyen en el proceso de la santificación. Por una parte, la disposición de cambiar. Una vez que ya la persona tiene un encuentro con Dios y que comienza a vivir el proceso de santificación, yo tengo que estar dispuesto, alabado sea el nombre del Señor, a cambiar de tal manera que va a contribuir para ello. Cada mensaje que yo abra mi corazón para ello, va a contribuir cada enseñanza que yo reciba de la palabra de Dios. Padre Cristo, también va a contribuir cada experiencia que yo voy teniendo con Dios,
Cuanto más experiencias vayas teniendo día a día, eso te va a ir a hacer desarrollar en ese proceso de santificación. Yo no sé si quiero dar aplauso al Señor. Y a partir de ese momento, hermano, en ese proceso, te quiero decir que hay que tener un oído afinado, un oído abierto, un oído dispuesto a oír la voz de Dios. Porque una vez que estamos en el proceso de santificación, Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Dios podrá usar diferentes maneras para hablarnos. Yo voy a llegar a conocer, a oír su voz cuando me hable directamente a través de la palabra. Pero cuando me hable a través de una experiencia, cuando me hable a través, hermano, de cualquier cosa que me pase, de acontecimientos, yo voy a tener la capacidad de decir: esta es la voz de Dios. Jesús habló, alabado sea Cristo, también para darnos cuenta que se necesita convertirnos en ovejas de Dios. Alabado sea el Señor. Jesús dice que sus ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. A mis ovejas yo las conozco. Ellas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos son ovejas del Señor, Padre Cristo? Sensibles a oír la voz de Dios. Bendito sea su nombre. Mira, hermano, en ese proceso comienza esta persona o este cristiano a marcar la diferencia allá en los de afuera. Todos comienzan a notar que en esa persona, o que esa persona ya no es la misma. La conocían como la mal hablada, como mal pensada. La conocían como alguien, hermano, que no tenía sensible, que no tenía corazón. Pero ahora comienzan a tratar con alguien diferente, Padre Cristo. Yo no sé si quiera dar aplausos al Rey. Quiero hacer notar algo. No le cambian de nombre, porque luego cuando alguien se bautiza y le preguntan: ¿y ahora cómo te llamas? Es que dicen que ahí les cambian de nombre. No, nos seguimos llamando igual. Pero sabes, es que ya con una obra realizada en nuestro interior, alabado sea el Señor quitó el odio, la amargura, y ahora puso amor. Ahora puso un corazón de carne, como decíamos. Yo no sé si quiera dar aplausos al Señor. Aleluya. Pero también sigues viviendo en la misma comunidad, sigues viviendo en el mismo barrio. No, aquí no tiene que ver que seamos sacados del lugar. Cuando justo o santo significa apartado, o algo que se toma y se pone aparte, no significa que tenemos que ser sacados del lugar, de la comunidad, de entre la gente, para irnos a vivir marginados a la sierra, que dizque para no pecar. No, Señor, no necesitamos de convertirnos en llaneros solitarios allá afuera, sino que en medio de una sociedad pecaminosa podemos marcar la diferencia, podemos hacer notar de que somos hijos de Dios. Alabado sea Cristo. Y ese es el reto del pueblo de Dios, que ahí donde vives, que ahí de tu testimonio hable fuerte, que ahí donde vives la gente pueda mirar que eres hijo e hija de Dios. Dale aplausos al Rey en esta hora. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Señor. Seguimos teniendo roce con la misma gente, hermano. Y sabes, pero a pesar de todo, a pesar de que seguimos teniendo roce en el trabajo con gente mal hablada, con gente maldiciente, con gente, hermano, que habla siempre con doble sentido, nosotros podemos marcar la diferencia en el trabajo, Padre Cristo. Seguimos teniendo roce, hermano, ahí en la escuela. Seguimos teniendo roce con los vecinos, Padre Cristo. ¿Sabes? Es que dice la Escritura
De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y no, la gente, hermano, de alguna manera quisiera meternos dentro de ese círculo donde estábamos. Pero usan una palabra, no, es que yo te conocí, ¿quién eras? Ah, qué bueno. Eso es lo que se requiere, hermano. ¿Sabes? La forma de dar testimonio, yo decía, no necesitamos de vivir fuera de la sociedad para marcar la diferencia, para poder, hermano, practicar la justicia. No, hermano, tenemos, al contrario, se convierte en una oportunidad. Dios nos da la oportunidad de que en medio de esa gente que nos conocía como éramos, aleluya, solo les quiera decir, es que yo te conocí quién eras. Sí, claro, qué bueno que lo reconoces. Me conociste quién era, cómo hablaba, pero ahora mírame, ahora lo que cuenta es el momento presente, porque Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Alabado sea el Señor. Esa es la obra que Dios realiza, hermano. Esa es una gran obra, es una obra maestra, porque un ser humano no puede cambiar a otro. Hermano, muchas personas, por ejemplo, que tienen vicios, acuden, hermano, con personas que dicen que les ayuden para dejar un vicio y nunca pueden. Pero nosotros, el Señor nos conforma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron allá atrás, hermano. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Yo no sé cómo se siente, hermano, por ser una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Mi hermano, mi amigo, no cabe duda que somos un proyecto de Dios. Porque primero nos conoció, luego nos predestinó y luego nos llamó para luego también santificarnos. Seguramente, bueno, de hecho ya a los que están predestinados para salvación, a los que Dios ya conoció, algunos pueden estar en el proceso de ese llamamiento. Mi consejo, mi amigo, que si tú estás en el proceso de llamamiento, yo no sé qué forma esté hablando Dios para hacerte el llamado. Mi consejo es que no te resistas. Quizás todavía no comprendas por qué te estás involucrando con gente diferente, alabado sea el Señor, cuando siempre convivías con gente, aleluya, de mala manera de vivir. Es que se ha cumplido el tiempo de que el proceso de llamamiento se tiene que dar y ya se está dando. Es por eso que alguien está acudiendo ya en la célula. Quizás y a otros ya están comenzando de nuestros amigos a venir aquí. Quizás te preguntes, bueno, yo no entiendo todavía ni siquiera por qué estoy aquí si yo no pensaba. No entiendo por qué voy a la célula si ese no era mi plan. No era tu plan, pero era el proyecto de Dios. Y los proyectos de Dios siempre se cumplen. Pero a través de este mensaje yo quiero que te des cuenta que no es una obra de la casualidad lo que te está pasando, lo que tú estás viviendo, es que es el tiempo de Dios para salvación. Estás dentro del proyecto de Dios para salvación. Ahora, los que estamos ya en el proceso, hermanos, de la justificación, porque a los que antes llamó, a estos también justificó. Hermano, estemos dispuestos a ir viviendo esa transformación cada día, siendo santificados. La palabra del Señor dice, el que es justo, el que es injusto, dice, sea injusto todavía, pero el que es santo, dice que santifíquese más cada día. Hermano, yo no sé cuántos se sienten bien, hermano, estar en ese proceso de santificación. Hermano, hay que seguirnos porque, ¿sabes? Luego va a venir el proceso cuando seremos glorificados en otro cuerpo. Alabado sea el Señor.
De manera que si aquí estamos en el proceso de justificación o de santificación, hermano, hay que luchar por justificarnos delante de la presencia del Señor, acatar a su palabra, obedecer su palabra, hermano, para que cuando se dé el momento del que nuestros cuerpos sean glorificados en un nuevo cuerpo para ir a recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Dichoso ese momento. Yo les quiero invitar, hermano, para que seamos agradecidos con Dios y vivamos cada día, hermano, luchemos por ir, hermano, perfeccionándonos, como dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué más? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero leer una escritura de Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Diga juntamente conmigo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Lo puedes decir conmigo? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que se escuche fuerte: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, cuando tú naciste, cuando tú comenzaste a crecer, muchos de los que estamos aquí, hermano, jamás nos imaginábamos lo que Dios tenía reservado para nosotros, de que Dios ya te tenía proyectado en su proyecto de salvación para la eternidad. Póngase de pie, hermano. Hay que aprovechar cada día el tiempo, luchar por ser mejores cristianos, luchar, hermano, por ir cambiando de hábitos, luchar por ir quitando de nosotros. Mire, creo que cada uno de nosotros nos conocemos, hermano, y nos damos cuenta qué cosas, como estamos en el proceso de santificación, tenemos que darnos cuenta qué cosas, hermano, todavía tenemos que estar puliendo, hermano, paz de Cristo, y estar dispuestos, hermanos, a hacerlo en el nombre del Señor. ¿Por qué no le damos gracias, hermano? Creo que vale la pena darle gracias porque el Señor nos haya incluido en su proyecto divino de salvación desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y mire qué privilegio, aparte de ser hijo de Dios, nos convirtió en una gran familia. Somos una gran familia, somos el pueblo de Dios. Yo no sé si quiere dar un aplauso al Señor. ¿Cómo se goza usted, hermano? ¿Cómo se siente ser parte de esta gran familia? Gloria a Dios. Que cuando se siente desanimado, alguien le dice: échale ganas, mi hermano, tú puedes. O yo estoy orando por ti. O tú vas a salir adelante. ¿Verdad que antes nadie se preocupaba? Pero ahora podemos orar unos por otros. Ahora podemos, hermano, darnos ese toque afectivo, hermano, donde le podemos decir: ánimo, mi hermano, vas a salir adelante. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por incluirnos en este proyecto de salvación. Señor, gracias, Padre, desde mucho antes, Señor, que existiéramos. Padre, nos pasó como Saulo de Tarso jamás podía imaginarse. Ese perseguidor de la iglesia, de los cristianos, que respiraba amenazas y muerte. Jamás podía imaginarse ese varón que en un momento dado podría pasar a hacer crecer el número de esos cristianos, porque tú ya los tenías en el proyecto para salvación. Y dichoso el momento cuando llegó ese resplandor de luz del cielo y lo rodeó. Señor, eso mismo nos pasó a nosotros, en esa comunidad, en ese barrio, en esa colonia. Alabado sea tu nombre. Esa luz del evangelio llegó meramente a nuestras familias. Esa luz del evangelio llegó meramente a nuestras casas. Bien había podido llegar con otras personas
pero esa luz resplandeció en nuestra casa, resplandeció en nuestras familias. Gracias, Señor, gracias. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. Te deseamos una semana próspera y bendecida. Hasta la próxima. Sintoniza nuestra transmisión en vivo cada domingo a través de nuestra página de Facebook o visítanos en calle Río Bravo, número 95, Colonia del Valle, en Fresnillo, Zacatecas. Acompáñanos y adoremos juntos a Dios.